En la víspera de Navidad, la ciudad estaba cubierta por un manto de nieve fresca. Nadia Grant, directora ejecutiva de 30 años, estaba sola en su penthouse, mirando hacia las calles resplandecientes allá abajo. Todos tenían algún compromiso. Todos, menos ella. Tomó su abrigo y salió. La cafetería de 24 horas de la esquina estaba casi vacía. Se sentó en la barra. Entonces la puerta se abrió. Un hombre con una niña pequeña, ambos temblando de frío, entraron. Los ojos de la niña brillaron con las luces navideñas. El hombre contaba las monedas en la palma de su mano, con una expresión de preocupación en el rostro. La noche solitaria que nadie había planeado con tanto cuidado estaba a punto de cambiar para siempre. Nadia Grant construyó su imperio tecnológico a través de un pensamiento estratégico que priorizaba la eficiencia por encima de la emoción, midiendo el éxito por las ganancias trimestrales y el dominio del mercado, en lugar de las complejas relaciones humanas que complicaban la toma de decisiones ideales. A los 30 años, inspiraba respeto en salas de juntas y conferencias del sector. Su reputación de brillantez solo era comparable a su distanciamiento emocional de todos los que trabajaban para ella o con ella. En la víspera de Navidad, se encontraba exactamente donde había pasado las 5 festividades anteriores, desde la fundación de su empresa, sola en su penthouse, rodeada de vinos caros e informes financieros. Las celebraciones navideñas ocurrían por toda la ciudad, pareciéndole obras teatrales que ella observaba, pero en las que nunca participaba. La decisión de salir del apartamento y aventurarse por las calles nevadas vino de la inquietud y no de un deseo genuino de contacto humano. Su aislamiento cuidadosamente cultivado de repente parecía opresivo de una forma que normalmente no era. A pesar de ser una elección deliberada, caminó sin rumbo específico por colonias transformadas por decoraciones navideñas, con familias visibles por las ventanas, reunidas para celebrar tradiciones que Nadia había abandonado años atrás, cuando la ambición profesional consumió cada aspecto de su vida y no dejó espacio para el tipo de conexiones sentimentales que la Navidad supuestamente celebraba. La cafetería de 24 horas ocupaba una esquina por la que Nadia pasaba diariamente en su camino a la oficina, pero nunca había entrado. El modesto establecimiento servía exactamente al tipo de clientela ordinaria de clase trabajadora que ella típicamente evitaba en favor de restaurantes exclusivos donde los negocios ocurrían durante comidas caras. Pero algo acerca de las luces cálidas visibles a través de las ventanas empañadas y la promesa de simple actividad humana la atrajo hacia adentro, a pesar de saber que estaría conspicuamente fuera de lugar en su abrigo de diseñador entre personas que claramente celebraban la Navidad de manera diferente que las ejecutivas adineradas aisladas en apartamentos de penthouse. La cafetería estaba casi vacía. Solo una mesera cansada reabasteciendo suministros de café y un anciano disfrutando lo que parecía ser su tercera taza mientras leía un periódico. Nadia se acomodó en la barra con café que no quería particularmente. Su presencia en este espacio se sentía performativa en lugar de genuina, como si estuviera jugando a ser una persona regular, buscando consuelo en lugares ordinarios durante una solitaria tarde festiva. La puerta se abrió con una ráfaga de aire frío y el tintineo de campanas que alguien había colgado para decoración estacional, admitiendo a un hombre y una niña pequeña que ambos parecían medio congelados, a pesar de sus abrigos de invierno que claramente habían visto días mejores. El hombre tenía quizás poco más de 30 años. El agotamiento era evidente en su rostro y postura. Mientras la niña parecía tener alrededor de 5 o 6 años, sus ojos se abrieron con deleite ante las luces navideñas colgadas de manera algo desordenada alrededor del interior de la cafetería. «Papi, mira», exclamó la niña, señalando las decoraciones con entusiasmo que sugería que tales exhibiciones simples representaban un mundo mágico en lugar de un modesto intento de espíritu navideño en un establecimiento de clase trabajadora. «También tienen Navidad aquí. Santa sabe acerca de este lugar». El hombre sonrió a pesar de su obvia fatiga, su mano descansando protectoramente sobre el hombro de su hija. «Él sabe acerca de todos los lugares, cariño», le aseguró gentilmente. «Ese es su trabajo, recordar todos los lugares donde viven niños buenos». Nadia se encontró observándolos con inesperado interés, notando la manera en que el hombre cuidadosamente contaba el cambio en su palma mientras estudiaba el menú en la pared, claramente calculando si tenía suficiente dinero para ordenar comida para él y su hija, o si necesitaría priorizar la comida de ella sobre la suya propia.
La niña parecía ajena a cualquier preocupación financiera, parloteando felizmente acerca de Santa y regalos, y toda la magia navideña que creía estaba ocurriendo por toda la ciudad en esta noche especial. ¿En qué les puedo ayudar?, preguntó la mesera acercándose con la jarra de café y una sonrisa cansada que sugería que había estado trabajando desde temprano en la mañana y todavía tenía horas antes de que su turno terminara. La vacilación del hombre fue visible, su mandíbula trabajando mientras aparentemente intentaba formular un pedido que satisficiera a su hija mientras se mantenía dentro del presupuesto que había calculado. «Solo chocolate caliente para mi hija», dijo finalmente, su tono llevando resignación acerca de sacrificar su propia comida. «Y quizás un pan tostado si no es muy caro». La niña miró hacia arriba a su padre con preocupación que sugería que entendía más acerca de su situación financiera de lo que él probablemente quería que comprendiera. «¿No tienes hambre, papi?», preguntó en voz baja. «Tampoco comiste en el almuerzo». Nadia sintió algo retorcerse en su pecho ante el intercambio. El reconocimiento de que mientras ella había estado sentada en su caro apartamento, sintiéndose mal por sí misma acerca del aislamiento voluntario, había personas en esta ciudad luchando con dificultades reales, padres priorizando las necesidades básicas de sus hijos sobre su propio sustento, familias para quienes la Navidad representaba no solo la falta de celebración, sino genuina dificultad para costear incluso comidas modestas. Antes de que una decisión consciente pudiera intervenir, Nadia se encontró hablando desde su posición en la barra. «Disculpe», dijo, dirigiéndose a la mesera mientras hacía un gesto hacia el hombre y su hija. «Lo que sea que ellos ordenen, póngalo en mi cuenta y agregue una comida completa para ambos, por favor. Es víspera de Navidad. Todos deberían comer apropiadamente». El hombre se volteó para mirar a Nadia con una expresión mezclando sorpresa, gratitud y algo que podría haber sido orgullo herido o vergüenza acerca de aceptar caridad de una extraña en un abrigo caro. «Eso es muy amable», dijo cuidadosamente. «Pero estamos bien. Puedo pagar por nuestra orden». «Estoy segura de que puede», respondió Nadia, su tono más gentil que sus comunicaciones de negocios usuales. «Pero complázcase. Es víspera de Navidad y la estoy pasando sola. Y comprar la cena para usted y su hija me hace sentir ligeramente menos patética acerca de esa elección. Considérelo un arreglo mutuamente beneficioso en lugar de caridad». La niña tiró de la manga de su padre, su conversación susurrada aparentemente abogando por la aceptación de la oferta, a pesar de las reservas que él tuviera acerca de tomar ayuda de extraños. Finalmente, asintió con una ligera sonrisa que transformó su rostro exhausto en algo que se acercaba a la calidez. «Gracias», dijo simplemente. «Soy Ethan y esta es mi hija, Ruby. Apreciamos su generosidad más de lo que probablemente se da cuenta». Lo que comenzó como un simple acto de pagar por una comida evolucionó en conversación real cuando Ruby insistió en que la señora amable debería unirse a ellos en su mesa en lugar de sentarse sola en la barra en víspera de Navidad. La franqueza infantil de la niña cortando a través de la incomodidad adulta acerca de los límites apropiados entre extraños. Ethan se veía inseguro acerca de la invitación de su hija, pero no la contradijo, aparentemente reconociendo que los instintos de Ruby acerca de la conexión humana a menudo probaban ser más sabios que su propio mantenimiento cuidadoso de barreras. «Soy Nadia», se presentó mientras se deslizaba en la mesa frente a Ethan y Ruby, omitiendo su apellido y afiliación de empresa, porque algo acerca de este encuentro se sentía precioso en su anonimato, como si pudiera ser solo una persona en lugar de una directora ejecutiva por estas pocas horas. Y dije en serio lo de estar sola esta noche, así que su hija en realidad me está haciendo un favor al invitarme a unirme a ustedes. Ruby estudió a Nadia con el tipo de evaluación directa que los niños empleaban antes de aprender a esconder sus evaluaciones detrás de convenciones sociales educadas. «¿Por qué está sola en Navidad?», preguntó con franqueza inocente. «¿No tiene familia o amigos que quieran pasar tiempo con usted?». «Ruby», dijo Ethan gentilmente, claramente reconociendo que la pregunta de su hija cruzaba hacia territorio que los adultos típicamente navegaban con más cuidado. Esa es información personal que Nadia podría no querer discutir con personas que acaba de conocer. «Está bien», le aseguró Nadia, encontrándose extrañamente dispuesta a ser honesta con esta niña y su padre. A pesar de años de práctica en mantener privacidad cuidadosa acerca de cualquier cosa personal.
No tengo familia cerca y he pasado tanto tiempo construyendo mi carrera que nunca realmente hice amigos cercanos que quisieran pasar las festividades conmigo, así que termino sola en noches como esta, lo cual es mayormente mi propia culpa por priorizar el trabajo sobre las relaciones. La expresión de Ruby mostró preocupación que parecía desproporcionada para su corta edad, su inteligencia emocional aparentemente altamente desarrollada a pesar de sus circunstancias. Eso suena solitario, observó con simplicidad devastadora. Papi dice que la Navidad se trata de estar con personas que amas, no de estar sola, incluso si tienes mucho dinero para regalos. La sabiduría en esa declaración infantil hizo que el pecho de Nadia se apretara con el reconocimiento de que esta pequeña niña entendía algo fundamental acerca de la vida que Nadia había aparentemente olvidado o deliberadamente ignorado en su búsqueda de éxito profesional. Tenía dinero para cualquier regalo que pudiera querer. Recursos para crear celebraciones elaboradas si elegía, pero nada de eso podía manufacturar la conexión humana genuina, que hacía que las festividades fueran significativas en lugar de solo actuaciones caras de sentimiento estacional. Su hija es muy sabia, le dijo Nadia a Ethan, su voz llevando más emoción de la que típicamente permitía en conversación con extraños. Tiene absolutamente razón en que estar sola con dinero no es realmente mejor que estar junta con personas que se preocupan por ti. La sonrisa de Ethan fue cálida a pesar del agotamiento todavía evidente en su rostro. Es la persona más sabia que conozco, concordó, su mano descansando sobre el hombro de Ruby con obvia afección. Me mantiene con los pies en la tierra cuando la vida se vuelve abrumadora. Me recuerda lo que realmente importa cuando estoy tentado a quedarme atrapado en estrés acerca de cosas que no parecerán importantes dentro de 5 años. La conversación evolucionó naturalmente hacia Ethan explicando acerca de sus circunstancias, la paternidad soltera que había comenzado 3 años atrás cuando la madre de Ruby los había dejado a ambos sin advertencia o explicación, simplemente desapareciendo un día y nunca regresando a pesar de sus intentos de localizarla y entender qué la había alejado. Trabajaba como superintendente de edificio. La posición proporcionaba salario modesto, más apartamento en el edificio que mantenía suficiente para apoyarlos a ambos, si era cuidadoso acerca de los gastos, pero sin dejar margen para costos inesperados o extravagancias navideñas. Veníamos de camino a casa del programa navideño de la escuela de Ruby, explicó Ethan, su tono sugiriendo que esto era prefacio para explicar por qué habían terminado en la cafetería en víspera de Navidad en lugar de celebrar en casa. Pero cuando llegamos ahí, el edificio había perdido electricidad debido a algún problema con el sistema eléctrico que necesitaré atender mañana cuando realmente pueda ver lo que estoy haciendo. Así que solo estamos matando el tiempo hasta que la electricidad regrese, manteniéndonos en algún lugar cálido en lugar de sentarnos en un apartamento oscuro y frío. La revelación acerca de sus circunstancias hizo que el corazón de Nadia doliera con el reconocimiento de que sus problemas acerca del aislamiento voluntario eran dramáticamente diferentes de las dificultades reales que esta familia enfrentaba. Pasando la víspera de Navidad desplazados de su hogar debido a problemas de mantenimiento del edificio que presumiblemente requerirían el trabajo de Ethan para resolver a pesar de ser una festividad, cuando la mayoría de las personas descansaban y celebraban con seres queridos. Eso suena increíblemente difícil, dijo Nadia. Honestamente, la víspera de Navidad se supone que es acerca de descanso y celebración, no acerca de lidiar con emergencias del edificio y esperar en cafeterías para que la electricidad sea restaurada, para que puedan regresar a un hogar que todavía estará frío hasta que el sistema de calefacción se ponga al corriente. Ruby había estado silenciosamente trabajando en un dibujo que la mesera había proporcionado junto con crayones, aparentemente creando arte con tema navideño mientras los adultos hablaban. Levantó la mirada de repente con expresión de determinación, que sugería que había tomado algún tipo de decisión. Debería venir a celebrar con nosotros, anunció a Nadia. Cuando la electricidad regrese, debería venir a nuestro apartamento y tener Navidad con nosotros en lugar de estar sola. Papi hace chocolate caliente muy bueno, y tenemos un árbol pequeño con luces, y sería mejor si estuviera ahí en lugar de por usted misma. Ethan se veía mortificado por la invitación de su hija, claramente dividido entre querer honrar sus instintos generosos y reconocer que invitar a una extraña adinerada a su modesto apartamento podría ser inapropiado o incómodo para todos los involucrados. Ruby, Nadia probablemente tiene sus propios planes, dijo gentilmente. No podemos simplemente invitar a personas que apenas conocemos a pasar la Navidad con nosotros. ¿Por qué no? Desafió Ruby con la lógica de una niña.
Ella nos compró la cena porque es amable y deberíamos ser amables de vuelta asegurándonos de que no esté sola en Navidad. Eso es lo que abuela diría que deberíamos hacer si todavía estuviera aquí. La mención de la abuela, quien aparentemente ya no vivía, añadió otra capa de pérdida a esta historia familiar. La sugerencia de que habían experimentado múltiples partidas significativas, que los habían dejado solo a los dos, navegando la vida juntos. Nadia sintió lágrimas amenazando a pesar de su control usual cuidadoso de las emociones, conmovida por la generosidad inocente de Ruby, y la obvia devoción de Ethan hacia su hija a pesar de circunstancias que abrumarían a muchas personas. Me encantaría eso. Nadia se escuchó decir antes de que el análisis racional pudiera prevenir la aceptación. Si están seguros de que no es una imposición, estaría honrada de pasar la Navidad con ustedes en lugar de regresar a mi apartamento vacío. La electricidad regresó al edificio de Ethan varias horas después. Su tiempo en la cafetería habiéndose llenado con conversación que reveló coincidencias inesperadas a pesar de sus dramáticamente diferentes circunstancias. Nadia aprendió acerca de los sueños de Ethan de convertirse en arquitecto antes de que las circunstancias de la vida lo hubieran redirigido hacia el mantenimiento de edificios. Su pasión por el diseño todavía evidente en la manera en que hablaba acerca de estructuras y espacios, aunque su trabajo ahora involucraba arreglar sistemas rotos en lugar de crear nuevos. Ruby compartió historias elaboradas acerca de la escuela y amigos, y su creencia en la magia navideña que existía independientemente de regalos materiales o celebraciones elaboradas. Caminando por calles nevadas hacia el edificio de Ethan, Nadia sintió algo cambiar en su entendimiento de lo que constituía existencia significativa. El apartamento penthouse que había dejado horas atrás de repente parecía menos impresionante que el hogar modesto de Ethan y la colonia de clase trabajadora. Sus posesiones caras, sintiéndose huecas comparadas con la conexión genuina que había experimentado durante la cena improvisada de víspera de Navidad, con extraños que de alguna manera se habían vuelto importantes en el lapso de una sola tarde. El apartamento era pequeño pero obviamente cuidado. Las habilidades de mantenimiento de Ethan evidentes en las reparaciones y mejoras consideradas que había hecho a pesar de recursos limitados. El árbol de Navidad que Ruby había mencionado estaba en la esquina de la sala, modesto en tamaño pero decorado con amor obvio. Ornamentos hechos a mano mezclándose con unas pocas piezas compradas en tienda para crear una exhibición que representaba sus esfuerzos combinados en lugar de la visión cara de decoradores profesionales. No es mucho, dijo Ethan, claramente cohibido acerca de tener a Nadia en un espacio que era tan diferente de lo que él asumía que sus ambientes usuales lucían. Pero es cálido y seco, y es hogar para nosotros. Es perfecto, respondió Nadia honestamente, queriendo decir esto de maneras que no podía articular completamente, pero sentía profundamente. Se siente como un hogar en lugar de solo un lugar para dormir entre obligaciones de trabajo. Eso es algo que no he experimentado en años, a pesar de tener un espacio mucho más grande y más caro. Ruby inmediatamente tomó control de las actividades de la tarde, dirigiendo a ambos adultos en su visión para la celebración navideña apropiada que incluía chocolate caliente hecho con atención cuidadosa a la proporción de malvaviscos a líquido. Villancicos navideños reproducidos desde un radio con estática que Ethan había aparentemente reparado múltiples veces en Historia de Tiempo, donde ella insistió en que Nadia leyera la noche antes de Navidad porque su voz sonaba como una maestra y las maestras son buenas para leer. Observando el deleite de Ruby en estas tradiciones simples, Nadia sintió años de armadura emocional cuidadosa comenzando a agrietarse. Se había convencido de que el éxito profesional era compensación suficiente para el aislamiento que había elegido, que la riqueza y el poder creaban una vida que valía la pena vivir, incluso sin las complicaciones desordenadas de relaciones humanas genuinas. Pero sentada en este apartamento modesto con un padre y su hija, quienes tenían tan poco materialmente, pero tanto en términos de amor y conexión, Nadia reconoció qué tan completamente se había estado mintiendo acerca de lo que hacía que la vida fuera significativa. Gracias por dejarme ser parte de esto, dijo Nadia durante un momento tranquilo cuando Ruby se había quedado dormida en el sofá, exhausta por la emoción y lo tarde de la hora. No me he sentido tan conectada con otra persona, mucho menos con un sentido real de espíritu navideño, en más tiempo del que puedo recordar. Me han dado algo que ni siquiera me di cuenta de que me estaba perdiendo. Ethan sonrió, su expresión mostrando calidez que iba más allá de solo reconocimiento educado de su gratitud. Ruby tiene un don para ver lo que las personas necesitan, dijo en voz baja. Insistió en que la invitáramos,
No porque sintiera lástima por usted, sino porque genuinamente quería su compañía. Pensó que parecía solitaria de maneras que el dinero no podía arreglar. Ella usualmente tiene razón acerca de tales cosas. Tiene inteligencia emocional que la hace notablemente perceptiva para una niña de 5 años. La conversación evolucionó hacia territorio más personal conforme la tarde se profundizaba. Ambos compartiendo vulnerabilidades que típicamente mantenían cuidadosamente guardadas. Nadia habló acerca de la soledad que venía del éxito que impresionaba a las personas profesionalmente mientras la dejaba aislada personalmente. La manera en que su enfoque único en construir su empresa había venido al costo de cada otro aspecto de la vida que podría haber hecho que ese éxito se sintiera valioso. Ethan describió sus propias luchas con la paternidad soltera y el ingreso modesto que limitaba su capacidad de proporcionar a Ruby todas las oportunidades que deseaba poder ofrecer, el balance constante entre estar presente para su hija y trabajar suficiente para apoyarlos a ambos adecuadamente. «Es un padre excelente», dijo Nadia con convicción que venía de observar sus interacciones con Ruby durante la tarde. «Ella es feliz y segura, y obviamente lo ama completamente. Eso vale más que cualquier juguete caro o vacación elaborada que podría proporcionar si tuviera recursos diferentes. Le está dando exactamente lo que más necesita, que es su presencia y amor y estabilidad». «Es generoso de su parte decir eso», respondió Ethan, su voz llevando emoción que sugería que necesitaba escuchar tal afirmación más de lo que probablemente reconocía incluso para sí mismo. «La mayoría de los días siento que apenas estoy manejando, como si estuviera a un gasto inesperado o emergencia de que todo se desmorone. Pero entonces Ruby hace algo que me recuerda que está saliendo bien a pesar de nuestras circunstancias, y pienso que quizás no estoy fallando completamente en esto de la paternidad». Nadia se encontró moviéndose más cerca de donde Ethan estaba sentado. Su proximidad sintiéndose natural en lugar de presuntuosa a pesar de que tan recientemente se habían conocido. «No está fallando en nada», le aseguró. «Está teniendo éxito en lo que realmente importa, que es criar a una niña que es amable y considerada y capaz de ver cuando otros necesitan conexión, incluso si son demasiado orgullosos o aislados para pedirla directamente». El momento se extendió entre ellos, conciencia construyéndose de que algo se estaba desarrollando más allá de solo bondad estacional o conexión temporal entre extraños arrojados juntos por circunstancia. Cuando la mano de Ethan encontró la suya, el toque se sintió significativo en lugar de casual, reconocimiento de que lo que había comenzado como simple acto de comprar cena había de alguna manera evolucionado en algo que ninguno había anticipado, pero ambos parecían dispuestos a explorar. «Sé que esto es inesperado», dijo Ethan cuidadosamente, sus palabras eligiéndose lentamente como si estuviera navegando territorio desconocido. «Nos conocimos solo hace horas bajo circunstancias aleatorias, y normalmente sería mucho más cauteloso acerca de desarrollar sentimientos por alguien que apenas conozco. Pero algo acerca de esta noche se siente diferente, como si quizás se suponía que nos conociéramos exactamente de esta manera, para que ambos estuviéramos abiertos a la conexión que de otra manera habríamos evitado cuidadosamente». «Yo también lo siento», admitió Nadia. La vulnerabilidad haciendo que su voz temblara ligeramente a pesar de años de práctica en mantener compostura profesional. «Vine a esa cafetería tratando de escapar de mi propia soledad. Y en lugar de eso, los encontré a ustedes y a Ruby, y toda esta tarde que me ha mostrado lo que he estado perdiendo al elegir el aislamiento sobre las complicaciones desordenadas de relaciones humanas genuinas. La mañana de Navidad llegó con la llamada de despertar emocionada de Ruby, la niña pequeña aparentemente habiendo olvidado que tenían invitada, que podría no apreciar ser despertada al amanecer por el entusiasmo de una niña de 5 años acerca de la visita de Santa. Nadia se había quedado dormida en el sofá después de su conversación nocturna tardía. Ethan habiendo insistido en que se quedara en lugar de intentar regresar a su apartamento en las horas de la madrugada, cuando las calles estarían vacías y potencialmente inseguras. «Señorita Nadia, Santa vino», anunció Ruby, rebotando en la sala con energía que sugería que había estado despierta por algún tiempo, esperando una hora socialmente aceptable para compartir su emoción. «Hay regalos debajo del árbol y uno de ellos tiene su nombre, aunque no se suponía que usted estuviera aquí». La revelación acerca de un regalo etiquetado para Nadia la hizo sentarse con confusión, segura de que Ethan no podía haber preparado tal cosa, dado que se habían conocido solo ayer, y él claramente no tenía recursos para comprar regalos para extraños, sin importar qué tan significativa había sido su conexión.
Ethan apareció en la entrada, luciendo ligeramente avergonzado, su expresión sugiriendo que sabía exactamente cómo el regalo misterioso se había materializado. Ruby envolvió uno de sus propios regalos para usted, explicó en voz baja. Aparentemente decidió durante la noche que usted necesitaba algo para abrir en la mañana de Navidad, así que sacrificó uno de los regalos que yo le había conseguido. Intenté disuadirla, pero ella insistió en que asegurarse de que usted no quedara fuera era más importante que tener un juguete extra para ella misma. Nadia sintió lágrimas corriendo por su rostro antes de que la conciencia consciente registrara que estaba llorando. El gesto de una niña que tenía tan poco eligiendo compartir lo que tenía porque pensó que era lo correcto, rompiendo a través de lo que quedara de las defensas emocionales de Nadia. Había pasado años acumulando riqueza que podía comprar cualquier cosa que quisiera. Pero la generosidad simple de Ruby representaba algo que ninguna cantidad de dinero podía comprar. Preocupación genuina desinteresada por el bienestar de otra persona. El regalo, cuando fue desenvuelto, reveló un pequeño unicornio de peluche que Ruby había aparentemente atesorado lo suficiente para envolver cuidadosamente en papel ligeramente arrugado decorado con adiciones de crayón de niña. Su nombre es Brillo, explicó Ruby seriamente. Es muy bueno para hacer que las personas se sientan mejor cuando están tristes. Creo que lo necesita más que yo ahora mismo porque ha estado sola por mucho tiempo, y Brillo es excelente para mantener compañía a las personas. Nadia atrajo a Ruby en un abrazo que comunicaba todo lo que no podía articular a través de palabras, gratitud y afecto, y reconocimiento de que esta niña la había visto más claramente en una tarde que la mayoría de las personas que la habían conocido por años alguna vez lograron. Gracias, susurró. Este es el regalo más significativo que he recibido. Cuidaré excelentemente de Brillo y pensaré en ti cada vez que lo vea. El resto del día de Navidad se desplegó con actividades simples que habrían parecido aburridas para las sensibilidades usuales de Nadia, pero que de alguna manera se sentían más satisfactorias que cualquier entretenimiento caro que típicamente perseguía. Hicieron el desayuno juntos, Ruby dirigiendo operaciones con opiniones firmes acerca de las técnicas apropiadas para hacer panqueques. Jugaron juegos de mesa que Ethan produjo del closet. Las piezas ligeramente desgastadas por el uso frecuente obvio pero todavía funcionales suficiente para competencia que los hizo reír a todos a pesar de su falta de sofisticación. Probablemente debería irme a casa en algún momento, dijo Nadia durante una pausa en las actividades. La declaración emergiendo con renuencia porque realmente no quería dejar este apartamento cálido. Y la familia que la había recibido tan completamente, a pesar de tener toda razón para mantener límites con una extraña que se había insertado en su Navidad. Han sido increíblemente generosos con su tiempo y espacio, pero no debería sobrepasarme en mi bienvenida. No se está sobrepasando en nada, le aseguró Ethan, su mano encontrando la suya con un gesto que se había vuelto natural en el curso de su conocimiento corto pero intenso. A menos que tenga obligaciones en otro lugar que requieran su presencia, nos encantaría que se quedara. Ruby ya está planeando el menú de la cena y anunciando que tiene que ayudarla a construir el fuerte de cobijas que ha estado rogándome construir por semanas. Nadia rió, reconociendo que estaba siendo expertamente manipulada por una niña de 5 años que había aparentemente decidido que adquirir una nueva amiga adulta era el mejor resultado posible de la Navidad. Supongo que mis otros planes pueden esperar, concedió, sacando su teléfono para descubrir docenas de mensajes perdidos de su asistente y miembros de la junta aparentemente preocupados de que la directora ejecutiva se hubiera vuelto silenciosa el día de Navidad sin explicación. Aunque probablemente debería dejar que las personas sepan que estoy viva antes de que envíen grupos de búsqueda. Los mensajes que eventualmente envió fueron deliberadamente vagos acerca de su ubicación y actividades, simplemente notando que estaba pasando la Navidad con amigos y estaría no disponible hasta el día siguiente. Las respuestas iban desde confusión hasta ligera preocupación. La mayoría de las personas aparentemente incapaces de imaginar a su directora ejecutiva adicta al trabajo teniendo amigos con quienes pasaría las festividades en lugar de usar el tiempo para planeación estratégica y desarrollo de negocios. Parecen sorprendidos, observó Ethan, habiendo notado la expresión de Nadia mientras leía las respuestas a sus mensajes, que tenga amigos y planes que no involucran su empresa. ¿Las personas realmente piensan que está tan aislada? Piensan correctamente, admitió Nadia. Hasta ayer, no tenía amigos con quienes pasara la Navidad. Me había convencido de que las relaciones profesionales eran sustituto suficiente para las conexiones personales, que el éxito y la riqueza compensaban la soledad de pasar cada festividad sola.
Ustedes y Ruby me han mostrado qué tan equivocada estaba acerca de lo que hace que la vida valga la pena vivir. Un año después de ese encuentro de víspera de Navidad en una cafetería modesta, Nadia estaba en la gran apertura del centro comunitario Grant Reed, la instalación diseñada específicamente para proporcionar recursos y apoyo para padres solteros y sus hijos que necesitaban asistencia navegando los desafíos de criar familias solas mientras trabajaban para mantener estabilidad financiera. Sobre la entrada, una placa llevaba la inscripción: para aquellos que una vez se sintieron perdidos, que siempre encuentren su camino a casa. Ethan estaba a su lado en el vestíbulo lleno. Ruby, de 6 años, rebotando emocionada a su otro lado. La niña pequeña que había insistido en que la directora ejecutiva solitaria debería unirse a ellos para la Navidad. Ahora, orgullosamente usando su insignia de ayudante especial para el día de apertura del centro. La transformación desde ese primer encuentro casual hasta este momento de logro compartido se sentía tanto imposible como inevitable. El año entre lleno de elecciones acumuladas que habían construido familia desde la conexión. Una reportera se acercó durante la recepción. Su pregunta dirigida a Nadia, pero claramente destinada a capturar la historia de interés humano detrás de la instalación impresionante. ¿Qué la hizo exitosa?, preguntó. Micrófono extendido para captar cualquier frase inspiradora que la directora ejecutiva pudiera proporcionar acerca de determinación e innovación. Nadia sonrió, su mano encontrando la de Ethan instintivamente. Alguien una vez me dijo que el amor verdadero es cuando ayudas a otros a creer en sí mismos, dijo, su voz llevándose a través de la multitud atenta, que el éxito real no se mide por la riqueza o la valuación de la compañía, sino por si ayudas a las personas a convertirse en mejores versiones de sí mismas. Se volteó para mirar directamente a Ethan, su expresión mostrando el amor acumulado de un año juntos. Y él es la persona que me enseñó eso, quien me mostró a través de su devoción hacia Ruby y su disposición a darle la bienvenida a una extraña a su Navidad, que la riqueza sin conexión es solo soledad cara disfrazada de éxito. Ruby, quien había estado escuchando con la paciencia limitada de una niña de 6 años para discursos adultos, eligió ese momento para interrumpir con el tipo de franqueza que la había caracterizado desde su primer encuentro. Entonces, ahora que ustedes dos se han estado recordando el uno al otro lo suficiente, anunció lo suficientemente fuerte para que los invitados cercanos escucharan, ¿pueden finalmente casarse? Porque todos en la escuela preguntaron si la señorita Nadia es mi mamá, y sigo diciendo casi, y se está volviendo confuso. El salón de baile estalló en risas, la tensión del evento formal rompiéndose bajo el peso del deseo impaciente de una niña por claridad acerca de su estructura familiar. Nadia sintió lágrimas amenazando a pesar del escenario público. Conmovida por la defensa inocente de Ruby y el reconocimiento de que esta niña pequeña quería que fuera oficialmente parte de su familia. Ethan atrajo tanto a Nadia como a Ruby cerca, su abrazo abarcando la familia que habían construido desde esa sola tarde de conexión. Miró a Nadia con expresión que combinaba diversión y emoción genuina. Su voz lo suficientemente tranquila para que solo ella y Ruby pudieran escuchar claramente. Ella tiene un punto, dijo. Hemos estado viviendo como familia por un año ahora. Quizás es tiempo de que lo hagamos oficial. Las lágrimas de Nadia cayeron libremente mientras asentía, incapaz de formar palabras a través de la emoción, abrumando su compostura cuidadosamente mantenida. Ruby chilló con deleite, aparentemente interpretando el abrazo de los adultos como confirmación de que su campaña finalmente había tenido éxito. Finalmente, declaró Ruby a la multitud, todavía observando con obvio interés. Ahora puedo decirle a todos en la escuela que la señorita Nadia es mi mamá de verdad, y papi ya no está solo. La multitud aplaudió espontáneamente, conmovida por presenciar emoción genuina en lugar de solo otro evento corporativo. La apertura del centro comunitario sería recordada no solo por su misión e instalación impresionante, sino por el momento cuando su fundadora y el superintendente del edificio que le enseñó acerca de lo que importaba, finalmente reconocieron públicamente lo que todos a su alrededor habían reconocido desde esa víspera de Navidad, que estaban destinados a ser una familia. Estaban juntos en ese espacio elegante. 3 personas que habían encontrado familia a través de una combinación de soledad, generosidad y la sabiduría de una niña acerca de lo que la Navidad debería significar. La placa sobre la entrada acerca de encontrar tu camino a casa se sentía menos como un mensaje inspirador para los clientes del centro y más como documentación de su propio viaje desde el aislamiento hacia la conexión.
desde esa sola víspera de Navidad hasta este momento de reconocer su compromiso mutuo. Afuera de las altas ventanas del centro, el sol de la tarde pintaba el cielo en tonos dorados, el tipo de momento perfecto que parecía orquestado por fuerzas mayores que el simple azar. Y en ese salón de baile lleno, Ethan sostenía la mano de Nadia con firmeza, mientras Ruby saltaba entre ellos con la certeza de una niña de 6 años de que acababa de presenciar el mejor final posible para la historia que había comenzado con ella, insistiendo que una extraña solitaria se uniera a ellos en Navidad. Los meses siguientes trajeron cambios que transformaron no solo la vida de Nadia, sino su completo entendimiento de lo que constituía una existencia significativa. El centro comunitario floreció bajo su dirección, convirtiéndose en un refugio para familias que necesitaban apoyo y recursos que ella había estado demasiado aislada para reconocer que existían antes de conocer a Ethan y Ruby. Cada historia que escuchaba de padres solteros, luchando por proporcionar para sus hijos, la recordaba de qué tan cerca había estado de pasar su vida entera sin entender lo que realmente importaba. La compañía de tecnología que había construido con tanto cuidado continuó prosperando, pero Nadia encontró que su aproximación al liderazgo había cambiado fundamentalmente. Ya no medía el éxito puramente por ganancias trimestrales o dominio del mercado. En lugar de eso, comenzó a evaluar decisiones corporativas a través de la lente de cómo impactaban a las personas. Los empleados que habían parecido intercambiables recursos para maximizar eficiencia, ahora eran vistos como individuos con familias y sueños y necesidades que merecían consideración. Implementó políticas de licencia parental que habrían horrorizado a su yo anterior. Creó programas de trabajo flexible que permitían a los padres estar presentes para sus hijos, mientras todavía contribuían significativamente a la compañía. Estableció un fondo de becas para los hijos de los empleados, reconociendo que invertir en la siguiente generación era tan importante como cualquier desarrollo de producto o expansión de mercado. Los miembros de la junta inicialmente resistieron estos cambios, argumentando que comprometían la eficiencia y la rentabilidad en nombre de un sentimentalismo que no tenía lugar en los negocios corporativos. Pero Nadia persistió. Respaldada por datos que mostraban que los empleados que se sentían valorados como seres humanos completos en lugar de solo trabajadores, producían mejor trabajo y permanecían con la compañía más tiempo. Las políticas amigables con la familia no eran solo éticamente correctas, eran estratégicamente inteligentes. La boda se llevó a cabo 6 meses después de la apertura del centro comunitario, una ceremonia íntima en el mismo salón de baile, donde Ruby había anunciado públicamente que era hora de que sus adultos favoritos hicieran oficial su relación. El evento fue deliberadamente pequeño, solo amigos cercanos y familia, aunque la definición de familia de Nadia se había expandido dramáticamente desde esa solitaria víspera de Navidad. Ahora incluía no solo a Ethan y Ruby, sino también a los padres solteros y sus hijos del centro comunitario que se habían convertido en parte extendida de su vida. Ruby sirvió como florista, una posición que tomó con seriedad que resultaba adorable en una niña de 6 años. Había insistido en ayudar a elegir las flores, explicando que necesitaban ser alegres porque esta era la boda más feliz que jamás habría, porque finalmente significaba que tenía una mamá de verdad. Su lógica infantil convirtiendo un evento que podría haber sido estresante en una celebración de alegría pura. Durante sus votos, Nadia encontró difícil hablar a través de las lágrimas que seguían viniendo a pesar de sus intentos de mantener la compostura. «Hace un año», dijo, su voz quebrándose con emoción. Estaba sola en un apartamento caro, convencida de que había construido una vida exitosa porque tenía riqueza y poder. No entendía que estaba viviendo en soledad autoimpuesta que había confundido con independencia. Y entonces conocí a un hombre y su hija en una cafetería en víspera de Navidad, y me mostraron lo que realmente significa ser exitoso. Significa estar conectado con personas que te aman no por lo que has logrado, sino por quién eres. Significa ser parte de una familia que te hace querer ser mejor de lo que eres. Miró hacia abajo a Ruby, quien estaba parada entre ella y Ethan, aparentemente decidida a ser parte central de la ceremonia en lugar de solo una espectadora. Y significa ser suficientemente afortunada de que una niña pequeña sabia decida que necesitas ser rescatada de tu propia soledad, incluso cuando no te das cuenta de que necesitas rescate. Ethan tomó sus manos, su propio agarre tembloroso con emoción que rara vez mostraba tan abiertamente. «Me enseñaste que está bien dejar que las personas vean tus luchas», dijo,
Que pedir ayuda o aceptar bondad no te hace débil o fracasado. Me enseñaste que criar a Ruby sola no significa que tenemos que hacer todo solos, que la familia puede venir de lugares inesperados si estás dispuesto a dejar entrar a las personas. La recepción que siguió fue exactamente el tipo de celebración que Nadia nunca hubiera planeado para sí misma antes de conocer a Ethan y Ruby. No había elegancia corporativa calculada ni gestos diseñados para impresionar a contactos de negocios importantes. En lugar de eso, fue genuinamente alegre, lleno de risas y música y personas que estaban ahí porque querían celebrar en lugar de porque sentían obligación profesional de asistir. Ruby bailó con abandono que solo los niños pueden gestionar, girando en su vestido de florista hasta que se mareaba, y entonces insistiendo en que los adultos la ayudaran a pararse para que pudiera girar más. Exigía que tanto Nadia como Ethan bailaran con ella simultáneamente, creando arreglo torpe pero delicioso, donde los tres intentaban moverse juntos a la música, mientras Ruby daba instrucciones acerca de la técnica apropiada de baile que había aprendido en la escuela. Observando a su hija con su nueva esposa, Ethan sintió gratitud que lo abrumaba. Había pasado 3 años convencido de que el mejor escenario para Ruby era simplemente que él lograra ser suficiente padre y madre para ella, que pudieran construir vida completa a pesar de estar solo los dos. Nunca había imaginado encontrar a alguien que amara a Ruby tan completamente como él lo hacía. Alguien que viera todas las formas en que su hija era extraordinaria, en lugar de simplemente tolerarla como parte de un paquete al estar con él. Nadia había hecho más que solo convertirse en su esposa. Había abrazado completamente la maternidad de Ruby, no de una manera que intentaba reemplazar a la madre biológica que los había dejado, sino de una manera que simplemente llenaba el espacio con amor y apoyo que Ruby merecía. Asistía a cada evento escolar. Aprendía los nombres de todos los amigos de Ruby. Entendía qué sabores de helado eran aceptables y cuáles causarían protestas inmediatas. Se había integrado en su vida con gracia que hacía que fuera difícil recordar el tiempo antes de que ella estuviera ahí. Para Nadia, la transformación en su vida era tan completa que a veces se sentía desorientada al recordar quién había sido apenas un año atrás. La directora ejecutiva solitaria, obsesionada con métricas de negocios y posicionamiento de mercado, parecía una persona completamente diferente, alguien que había estado operando con entendimiento fundamentalmente erróneo acerca de lo que hacía que la vida valiera la pena vivir. No se arrepentía del éxito profesional que había logrado. Las habilidades y la determinación que habían construido su compañía seguían siendo valiosas. Pero ahora entendía que esos logros eran significativos solo cuando existían junto con conexiones genuinas con otras personas. Los domingos por la mañana se habían convertido en su tiempo favorito de la semana. No más despertarse sola en un apartamento silencioso, revisando reportes financieros sobre café caro, mientras pretendía que el aislamiento era una elección preferida en lugar de un vacío doloroso. En lugar de eso, despertaba con Ruby escalando en la cama para anunciar sus planes elaborados para el día, usualmente involucrando actividades que requerían la participación de ambos adultos y frecuentemente resultaban en desorden glorioso que nunca habría tolerado en su vida anterior. Hacer panqueques con Ruby se había convertido en tradición sagrada, una que involucraba más harina en el piso que en el tazón, y debates serios acerca de si los arándanos o las chispas de chocolate eran la adición superior. Ethan hacía café mientras las observaba, su expresión mostrando contentamiento que había estado ausente durante los años cuando estaba luchando solo a través de la paternidad. La cocina se llenaba de risas y conversación, y el tipo de caos cómodo que solo las familias que se sentían seguras entre sí podían crear. El centro comunitario continuaba creciendo, sus programas expandiéndose para satisfacer las necesidades que Nadia seguía descubriendo a través de conversaciones con las familias a las que servía. Crearon talleres de habilidades laborales y programas de cuidado infantil después de la escuela y grupos de apoyo para padres solteros que necesitaban espacios para compartir luchas sin juicio. Cada nueva iniciativa se sentía como extensión directa de lo que había aprendido desde aquella noche, cuando había observado a Ethan contar cuidadosamente el cambio en su palma mientras decidía si podía pagar comida para su hija. Ruby había nombrado el unicornio de peluche que le había regalado en esa primera Navidad como la mascota no oficial del centro. El juguete ahora vivía en el área de recepción, disponible para que cualquier niño que necesitara consuelo mientras sus padres asistían a programas o reuniones lo sostuviera. La niña pequeña había entendido instintivamente que los objetos de consuelo no eran solo para quedárselos, sino para compartirlos con otros que podrían necesitar su magia incluso más que tú.
Un año después de la boda, Nadia estaba sentada en la misma cafetería de 24 horas donde todo había comenzado. No estaba sola esta vez. Ethan estaba a su lado, y Ruby estaba entre ellos, ahora de 7 años y llena de opiniones acerca de prácticamente todo. Habían venido intencionalmente, queriendo marcar el aniversario de la noche que había cambiado todas sus vidas al regresar al lugar donde había comenzado. La misma mesera cansada que había estado trabajando aquella víspera de Navidad estaba detrás del mostrador, su rostro iluminándose con reconocimiento cuando los vio entrar. «La familia de la Navidad», dijo calurosamente. «No sabía que volverían. Ese fue uno de mis turnos favoritos, observando cómo ustedes se unían. Sentí que estaba presenciando algo especial». Ruby, quien amaba contar la historia de cómo su familia se había formado, inmediatamente comenzó a explicar que estaban celebrando su aniversario familiar regresando al lugar donde todo comenzó. La mesera escuchó con genuino interés, sus preguntas alentando a Ruby a compartir cada detalle acerca del centro comunitario y la boda, y todas las formas en que sus vidas eran mejores ahora que eran una familia real, en lugar de solo personas solitarias que pasaban tiempo juntas. Sentados en la misma mesa donde Nadia una vez se había unido a Ethan y Ruby como una extraña intentando escapar de su propia soledad, los tres reflexionaron sobre qué tan dramáticamente sus vidas habían cambiado. El pequeño acto de bondad de comprar una comida para padre e hija, que parecían necesitarla, se había convertido en familia completa y centro comunitario que ayudaba a cientos de personas y transformación completa en el entendimiento de Nadia acerca de lo que hacía que la vida valiera la pena vivir. ¿Sabes qué es gracioso?, dijo Ethan, su brazo alrededor de los hombros de Nadia mientras Ruby coloreaba en el papel de dibujo que la mesera había proporcionado. Esa noche pensé que estábamos recibiendo bondad de una extraña rica que se sentía mal por nosotros. No me di cuenta de que en realidad nos estabas necesitando tanto como nosotros necesitábamos tu ayuda. Quizás más. Nadia asintió, sintiendo la verdad de su observación resonando profundamente. Tenía todo el dinero que alguien podría necesitar, dijo. Pero estaba muriendo de hambre de conexión y ni siquiera me daba cuenta completamente. Pensaba que mi soledad era una elección que estaba haciendo, una trade-off necesario por el éxito profesional. No entendía que me estaba engañando acerca de lo que realmente necesitaba para ser feliz. Ruby levantó la mirada de su dibujo, su expresión seria de una manera que sugería que estaba a punto de compartir algo que consideraba profundamente importante. Maestra dice que las personas se supone que ayudan entre sí, anunció. Que nadie tiene que estar solo a menos que quieran estarlo. Y que a veces las personas que parecen que lo tienen todo son las que más necesitan ayuda porque están demasiado orgullosas para pedir. La sabiduría en la declaración de su hija de 7 años hizo reír a ambos adultos incluso mientras reconocían su verdad. Ruby había entendido algo fundamental acerca de la naturaleza humana, que muchos adultos nunca lograban comprender. Que la vulnerabilidad no era debilidad, y que aceptar ayuda o conexión no te hacía menos capaz o exitoso. Si acaso, te hacía más completamente humano. Cuando dejaron la cafetería esa noche, caminando juntos a través de calles que ya no se sentían solitarias o vacías, sino llenas de posibilidad y conexión, Nadia se sintió abrumada por gratitud hacia las circunstancias que los habían llevado a este punto. El problema eléctrico aleatorio que había desplazado a Ethan y Ruby de su apartamento. Su propia inquietud que la había empujado fuera de su aislamiento elegido. La bondad instintiva de Ruby que había insistido en que una extraña solitaria debería unirse a ellos en lugar de pasar la Navidad sola. Cualquiera de esos factores siendo diferente habría resultado en que ella pasara esa Navidad como todas las anteriores, sola con vino caro y reportes financieros en su penthouse. La idea la hacía estremecerse ahora, reconociendo qué tan cerca había estado de perder completamente la oportunidad de construir la familia que ahora era el centro de su mundo entero. El éxito profesional que una vez había priorizado por encima de todo lo demás, había resultado ser vacío sin personas para compartirlo. Pero con Ethan y Ruby a su lado, incluso los días ordinarios se sentían completos con significado y propósito. Ruby saltaba adelante de ellos en la acera, girando ocasionalmente para asegurarse de que sus padres la seguían, su felicidad evidente en cada movimiento. Estaba creciendo rápido, transformándose de la niña pequeña que había insistido en compartir su Navidad con una extraña en una niña que entendía cómo construir puentes entre personas que necesitaban conexión, pero eran demasiado asustadas o orgullosas para buscarla.
Esa noche, acostando a Ruby, Nadia leyó el cuento favorito de su hija, las mismas palabras que había leído incontables veces, pero que nunca se hacían viejas porque representaban este ritual compartido que anclaba sus días. Ruby se acurrucó contra ella, su peso pequeño y su respiración cálida recordatorios constantes de qué tan completamente la vida de Nadia había sido transformada por esta niña y su padre. «Mamá», susurró Ruby soñolienta, usando el título que había insistido en asignar a Nadia desde el momento en que la boda la hizo oficial. «¿Estás contenta de que te hicimos venir a casa con nosotros esa Navidad?» «Soy más feliz de lo que jamás he sido en toda mi vida», respondió Nadia honestamente, besando la frente de Ruby. «Gracias por ver que estaba sola incluso cuando pretendía que estaba bien. Gracias por insistir en que debería ser parte de tu familia. Me salvaste de pasar el resto de mi vida sin entender lo que realmente importa». Ruby sonrió, sus ojos ya cerrándose mientras se deslizaba hacia el sueño. «Sabía que te necesitábamos», murmuró. «Y sabía que tú nos necesitabas también. Solo teníamos que estar juntos para que todos fuéramos felices». Parándose en la entrada, observando a su hija dormir pacíficamente, Nadia reflexionó sobre el viaje extraordinario que había llevado desde esa solitaria víspera de Navidad hasta este momento de contentamiento completo. La directora ejecutiva, que había medido el éxito por ganancias trimestrales y dominio de mercado, había aprendido que las verdaderas métricas de una vida bien vivida eran completamente diferentes. Se trataba de cuántas personas amabas y quiénes te amaban de vuelta. Se trataba de ser parte de una familia que te hacía querer ser mejor de lo que eras. Se trataba de usar tus recursos y privilegios para ayudar a otros a encontrar el mismo tipo de conexión y apoyo que te había transformado. El centro comunitario, su compañía con sus políticas amigables con la familia y sobre todo la familia que había construido con Ethan y Ruby, todo representaba la misma verdad fundamental que una niña de 5 años había entendido instintivamente aquella víspera de Navidad. Nadie debería estar solo, y aquellos que tenían recursos tenían responsabilidad de ayudar a aquellos que luchaban. Años después, cuando Ruby era adolescente preparándose para ir a la universidad, a menudo contaba la historia de cómo su familia se había formado a cualquiera que escuchara. Era su historia de origen favorita, el cuento de cómo una CEO solitaria y un padre soltero luchando y una niña sabia se habían encontrado entre sí exactamente cuando más lo necesitaban. La historia siempre terminaba de la misma manera, con Ruby insistiendo que a veces las mejores familias no son las que nacen sino las que eliges, construidas desde bondad y generosidad y disposición de ver cuando otros necesitan conexión incluso si son demasiado orgullosos para admitirlo. Y en algún lugar en un cajón en su casa, Nadia todavía guardaba el unicornio de peluche que Ruby le había regalado aquella primera Navidad. Un recordatorio de que los regalos más valiosos no son los que cuestan más, sino los que vienen del corazón. El recordatorio de que había estado perdida hasta que una niña pequeña había insistido en mostrarle el camino a casa.